Buenos días, queridos alumnos de tercer año del Colegio Real Pacífico. Les saluda el profesor Ruy Acero de la Cruz, quien va a estar a cargo del curso de comunicación para ustedes durante este año 2020. En primer lugar, chicos, quiero hacerles llegar mi saludo fraterno para cada uno de ustedes, para sus padres también, que son las personas que están confiando en nosotros y confían también en nuestra institución, que no hace otra cosa más que brindarles el mayor conocimiento a través de las redes para poder continuar con este año lectivo. Un saludo también muy especial al profesor Nicanor Angulo, que es el que ha gestionado toda esta plataforma que es propia del Colegio Real Pacífico, al ingeniero Hilder, el director, promotor, y también a todos los que hacen posible que esto se dé de manera concreta para poder llegar a cada uno de ustedes. Hoy vamos a empezar nuestro primer tema, que tiene que ver con la forma como nosotros utilizamos nuestro lenguaje hasta ahora. La forma como nosotros nos podemos comunicar a través de este idioma tan maravilloso que es el castellano. Por eso que nuestro primer tema es el origen del castellano, la evolución del castellano. Y yo le he puesto como título ¿cómo se gestó el idioma castellano? Entonces, para esto te voy a contar toda una historia que después se va a ver complementada con la parte teórica que va a estar en la plataforma y luego la tarea que tú tienes que realizar con solamente escuchar esta información que te estoy dando a través de este video y también con la parte teórica que te estoy dejando en la plataforma. Muy bien, empecemos entonces. Miren, chicos, les cuento. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos tener este idioma castellano? Que si bien es cierto, antes en el Imperio Incaico teníamos el idioma del Runasimi, lo que después se convirtió en el quechua. Bien, nos vamos a remontar a la historia. Les cuento. Cuando el castellano empezó a gestarse, se inició teniendo en cuenta la ubicación en un lugar llamado Península Ibérica. De repente tú has escuchado países iberoamericanos, países ibéricos, etc. Nos estamos refiriendo con ese nombre a lo que ahora lo conocemos como España. Te cuento que España anteriormente estaba habitada por pueblos como son, por ejemplo, los celtas, los iberos y los vascos, que eran pequeños pueblitos que habitaban la península ibérica. Y tú sabes por qué le llamamos península, ¿verdad? Península es porque es un conjunto de islas. Muy bien, estos pueblitos, los celtas, los iberos y los vascos, vivían de manera pacífica con sus usos y costumbres de manera habitual. Pero con el pasar del tiempo, estos pueblitos, aparte de vivir aislados, empezaron a tener cierta fusión, de tal manera que los celtas invaden al pueblito de los iberos y se forma una cultura nueva llamada los celtíberos. Bueno, ellos continuaban con su vivencia en la península ibérica, pero más allá, cuando el tiempo pasaba, empezaron a llegar ciertos habitantes de otras culturas a la península ibérica. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. La península ibérica tenía muchos atractivos para otros pueblos. ¿Qué atractivos son? Las especias. ¿Y qué son las especias? Son lo que nosotros utilizamos hasta ahora. Son esas plantas aromáticas que se utilizan para las comidas. ¿Te viene a la memoria el culantro, el apio, la albahaca, entre otras hierbas que se utilizaban para los grandes ágapes, las grandes comilonas, las grandes celebraciones que desarrollaban pues los grandes reyes en diferentes culturas? Entonces, atraídos por esto, venían ciertos pueblos, se afincaban en la península ibérica por determinado tiempo y recolectaban estas especias, y después de un buen tiempo pues se regresaban a sus lugares de origen. Pero no solamente eran las especias, sino también este lugar tenía una abundancia enorme de conejos. Bueno,
Empezaron a llegar los griegos, los fenicios, los cartagineses. Y te cuento que una vez que llegan los fenicios, ellos se dieron cuenta que en este lugar había muchísimas especies y animales como los conejos. Entonces estos señores le pusieron de nombre Spanija a este lugar. El término Spanija es un término fenicio que significa tierra de conejos. Bueno, con el pasar del tiempo este término Spanija se ha convertido en Hispania y luego se ha convertido en España. Entonces, dejemos claro que la palabra España significa tierra de conejos y es un nombre que le pusieron los fenicios. Bueno, y todo pasaba con normalidad, dado que estos pueblos llegaban, recolectaban lo que necesitaban y se iban. Los celtas, los iberos y los vascos vivían de manera pacífica y cada uno por su lado. Pero posteriormente llegó un pueblo más sólido en el aspecto militar, en el aspecto organizacional, y tomaron la decisión de quedarse por 500 años en España. Me refiero al pueblo de los romanos. Los romanos se quedaron por 500 años en la península ibérica y encontraron pues que se llamaba Hispanija. Entonces estos romanos, al quedarse por 500 años, ¿qué hicieron? Sometieron a todos los habitantes de la península ibérica y obligaron a que todos ellos dejen su lengua nativa y tengan que hablar su idioma. ¿A qué idioma nos referimos? Al latín vulgar. Recordemos que en Roma se hablaba el latín vulgar, el latín para la corte, el latín para los sacerdotes y el latín para los científicos. En el idioma latín se llamó así: el sermus nobilis, el sermus vulgaris, el sermus sapiente y el sermus religioso. Pero el que más arraigo tuvo fue el sermus vulgaris, o sea, el latín vulgar. Este latín, durante esos 500 años, se mezcló con las lenguas nativas y dio como origen a una nueva forma de hablar. Esta nueva forma de hablar se llamó el romance. ¿Y qué es un romance? Un romance no es otra cosa más que la forma de hablar al estilo romano, o también la forma latinizada de hablar. Los romanos entonces obligaron a que todos los pueblos que en ese entonces ya había en la península ibérica, llamado Hispanija ya, Hispania también, hablen el romance. Entonces se formó el romance por cada reino. Estamos hablando del romance gallego, o sea, de Galicia, el romance catalán, el romance castellano, el romance leonés, el romance de Asturias, el romance de Navarra, el de Zaragoza, etc. Pero resulta que este romance en el reino de Castilla se profundizó tanto que el rey Alfonso X el Sabio llegó a oficializar este idioma como idioma oficial de la ciudad de Castilla. Pero él lo hizo porque ya su padre anteriormente había ya hecho una ley para que este idioma sea el que rija los destinos de Castilla. Un idioma muy elocuente, un idioma muy sólido, un idioma con el que las palabras eran más elegantes para poder comunicarse, y que no pudo oficializarlo, murió. Entonces su hijo, Alfonso X el Sabio, lo oficializa y le llama castellano porque lo oficializó en el lugar llamado Castilla la Vieja, que era la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando este rey oficializa el idioma, no solamente hace que se hable en España, sino que se trate de hablar también en
toda Hispania. Sin embargo, tuvo algunos tropiezos porque otros reinos no querían asimilar este nuevo idioma. Pero resulta que ya España empezó a vivir con este nuevo idioma, que ojo, nace en Castilla la Vieja. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, hubo pequeños cambios. Cambios que radican en que los árabes llegan e invaden la península ibérica. A diferencia de los romanos, que se quedaron por 500 años, estos árabes llegaron y se quedaron por 800 años. Estos árabes expulsaron a los romanos, se quedaron prácticamente dueños de la península ibérica, y en los 800 años que se quedaron, obligaron a que todos tengan que asumir las costumbres del pueblo árabe. Sin embargo, hubieron ciertas oposiciones, pero que ellos con su gran poderío militar obligaron a que se tenga que aplicar, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el idioma castellano ya se convirtió en un idioma totalmente sólido. No les quedó más que a los árabes agregar 4.000 vocablos nuevos a este idioma llamado castellano. Pero durante esos 800 años hubieron cambios. Cambios en el que el idioma castellano se fue enriqueciendo con nuevas palabras, se fue enriqueciendo con nuevas costumbres, de tal manera que sufrió cambios en algunos reinos. Bueno, al final, todos los españoles tomaron fuerza e hicieron que se vayan los árabes. Entonces empieza una nueva etapa en la que ya se fusionaban pues las costumbres españolas con las costumbres árabes, y resulta pues una nueva forma de literatura. ¿A qué me refiero? A que los árabes habían dejado una forma de estrofas, una forma de versos llamado jarchas. Los jarchas eran un tipo de poesía que se dedicaban a la mujer amada, a la que le llamaban la paloma blanca, pero también eran dedicados a la tierra. Entonces todo esto se empezó a gestar, y fruto de estos jarchas surge el primer representante de este género llamado Judá Leví. Judá Leví es el primer representante de los jarchas en España bajo la costumbre árabe. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la hija del rey Alfonso X el Sabio, quien oficializó el castellano, toma el poder y se une con el rey Fernando de Aragón, del reino de Aragón. Se casan los dos y se fusionan dos grandes reinos, a los que llamaron los reyes católicos, el reino de los reyes católicos. Se fusionan dos reinos y se convierten en un reino muy poderoso, y hacen que el idioma español, llamado también castellano, empiece a irradiarse por toda España. Pero no contentos con eso, hacen también que el idioma castellano salga de España a través de la conquista. Llega a América en 1492 gracias a Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón no llegó con las manos vacías cuando descubre América. Cristóbal Colón llega llevando consigo el primer diccionario de la gramática española hecha por Helio Antonio de Nebrija, a quien los reyes católicos le habían encargado que elabore un diccionario en este nuevo idioma. Posteriormente, el castellano llega a Perú en el año de 1532 con la conquista de los españoles. Pero, ¿qué hay de nuestro castellano actual? Pensemos en lo siguiente. Tú, como adolescente que eres, observas diariamente que a través de las películas, telenovelas, canciones y la moda que surge en Europa y en todo el mundo, nuestro idioma castellano es bombardeado diariamente por nuevos términos. Tanto así que se estima para que el año 2027 nuestro idioma tenga que sufrir un cambio terrible,
y tenga que llamarse con otro nombre, dado que por la cantidad de palabras que bombardean el idioma castellano, está perdiendo su significado. Te doy un ejemplo. En Estados Unidos, que hablan el inglés, hay tantísimos latinos que llegan y que están mezclando el inglés con el castellano. Tal es así que se ha formado un nuevo idioma llamado el Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? La mezcla del inglés con el castellano. En Portugal y Brasil, tantísimos latinos que llegan, entonces se ha formado un nuevo idioma también llamado el portuñol. Y así va a suceder con nuestro castellano, que con el pasar del tiempo recibe la influencia de nuevas culturas y tendrá que llamarse con otro nombre porque va a empezar a perder su esencia. Tantas novelas mexicanas, muchos adolescentes como tú ya utilizan términos mexicanos. Tantas novelas colombianas, venezolanas, y con la influencia ahora de la cultura venezolana, que tantísimo venezolano está en nuestra cultura, entonces ya hay términos que se van fusionando. Fruto de esa fusión, a futuro tendremos un nuevo idioma. Pero lo que sí no se puede quitar es que nuestro idioma castellano es un idioma muy elegante, muy sólido, muy coloquial, y es un idioma que ha llegado hasta los confines de fronteras, más allá de España, más allá de Perú y más allá de los países que hablamos este idioma tan hermoso. Pero ¿a qué llegamos con esto? A que tú y yo debemos aprender a consolidar nuestro castellano y hacerlo que cada vez sea más puro. ¿Puro en razón de qué? En razón que no podemos estar sometidos a una moda que es momentánea para expresarnos con términos que son inexistentes, términos que malogran nuestro castellano, términos que invaden nuestra cultura verbal y la hacen que poco a poco se vaya deformando. Tú y yo tenemos un gran deber. Tú que eres alumno de Real Pacífico, yo que soy profesor de esta institución grande, tenemos un gran deber de hacer que nuestro idioma se mantenga sólido, se mantenga inalterable, para que tus hijos aprendan que hicimos todo para que nuestro idioma se mantenga tal igual como fue desde sus inicios. Esto ha sido todo, jóvenes. Esta es la clase de evolución del castellano y espero que la explicación te haya servido para que puedas resolver las preguntas que están en la plataforma, aparte de la teoría, para que puedas responder a las 18 preguntas que te he plasmado y que tienen un valor de un punto cada uno. Pero te preguntarás, ¿y ahora solamente hasta 18? No, tienes agregado 2 puntos por la puntualidad que vayas a tener al presentar tu trabajo. Recuerda, nuestra clase es hoy, día martes, entonces tú tienes la obligación de presentarme tu tarea hasta el próximo día lunes, para iniciar ya con los calificativos que debes tener para que salgan pues tus boletas y tengas ahí el resultado de cada una de tus clases por cada curso. Eso es todo de mi parte, jóvenes. Sigamos guardando cuarentena, seamos obedientes para que evitemos la propagación del COVID-19 y todos terminemos esta cuarentena con bien de salud. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido el profesor Roger Acero con ustedes, tercer año, y nos volvemos a ver el próximo martes.